¿Qué tal? Mi nombre es Ivonne Baliver, de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Estoy por finalizar el tercer cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación en la Universidad INECO. Mi nivel a desarrollar es el nivel primaria. Antes que nada, para presentar mi proyecto, quiero mencionarles algún párrafo que nos comparte el filósofo John Dewey, en el cual nos habla que la educación no es una preparación para la vida. La educación es la vida misma. La principal argumentación que podemos empuñar en justificar la presencia del grado de magisterio o el título de grado de magisterio en educación primaria reside principalmente en el compromiso de la enseñanza de la etapa que oscila entre los 6 y los 12 años de edad. Es reglamentada la enseñanza básica y esto contribuye al desarrollo integral de los menores, que asiste completamente a la educación familiar, de tal manera que acompaña, refuerza y enriquece a esta etapa. La finalidad de la educación es proporcionar a todos los infantes, niños y niñas de nuestro país que se les garantice el desarrollo personal y su bienestar, adquirir habilidades culturales básicas, evaluativas, de expresión y comprensión oral, de lectura, de escritura, de cálculo mental, así como el desarrollo de habilidades sociales y hábitos de trabajo, y haciendo al estudio a un adquirimiento de sí mismo, siendo el compromiso de participar en la integración de la estructura personal familiar que sobrelleva al alumno o al padre de familia a un bienestar común. Y esto se transforma en 3 niveles específicos, lo que es el alumno, el profesor y los padres de familia. Por otro lado, tenemos que la educación primaria también nos rige por la importancia que da a nuestro país. La educación básica en México cuenta con más de 90,000 escuelas primarias en todo el país de México y con una cifra de casi 13 millones de alumnos. El sistema educativo nacional tiene una estructura con principios y normas regidas basadas en el artículo 3 de nuestra Constitución mexicana, en el cual nos indica que por su cumplimiento se derivan leyes que regulan el funcionamiento del sistema educativo mexicano. Por ello, apegado a principios constitucionales de legalidad y transparencia, para que todo niño o niña que en este caso quiera cursar su educación básica estén regidos directamente con esta institución gubernamental que nos ofrece el gobierno del Estado. La Secretaría de Educación, en este caso SEP, es aquella institución encargada de regular y administrar los recursos educativos que provee al alumno. En este caso, en el año de 1921, en el 25 de septiembre de 1921, se crea la SEP. Y bueno, esta entidad favorece a los planes y programas que desempeña para que un niño o una niña, en este caso los que quieran participar para finalizar su educación primaria, pues implementen normativas y leyes que aprovechen la educación primaria en ellos. Es fundamental el derecho de los niños y las niñas a proveer una educación de calidad, a un aspecto fundamental para el desarrollo de cada país. En México se han alcanzado importantes logros en las últimas décadas y la cobertura en educación primaria pues es una que se apega mucho a estas normativas, pues representa un indudable logro, pero no todo es bueno. Mencionemos que hay avances normativos y participantes en nuestra institución como educación educativa, pero
En el ámbito sobre niños o hablando sobre la población de niños y niñas, acerca de 1.7 millones de niños y 1.4 millones de niñas no tienen acceso a la educación. Se estima que esta población entre los 6 y los 12 años no tienen educación básica primaria. Es decir, el 1 y el 2% de esta población por motivos de trabajo, por zonas marginadas, por implementos físicos o sobre todo explotación infantil, no permiten, no tienen el acceso a la educación básica. ¿Qué tal? Pues bueno, mi propuesta de intervención es la planeación y evaluación de los aprendizajes en el aula. Si bien, dentro de mi énfasis hablo sobre lo que es la planeación didáctica y sus usos y sus características que tiene, la importancia de la pedagogía dentro de la planeación didáctica, estrategias pedagógicas que nos hacen intervenir en nuestro aula de docente, la evaluación de los aprendizajes, en este caso la evaluación de evaluación primaria, sus usos y aprendizajes, estrategias de enseñanza que ponen a disposición lo que es las instrucciones, las coinstrucciones y las poinstrucciones. Digamos como ejemplo estrategias comunes para aprender, la elaboración de los resúmenes, las infografías ilustrativas por mapas, orientaciones de guías, debates, preguntas dentro de las sesiones y otras estrategias de aprendizaje que posteriormente en un link que les voy a proporcionar pues intervienen más estos estilos y estrategias de enseñanza. Bueno, pues era esta mi intervención de plan de evaluación de los aprendizajes. Los procesos de planeación y evaluación de los aprendizajes están centrados en la pedagogía porque cumplen una función vital que da cumplimiento al logro de las intenciones educativas, como es el medio de la planeación en práctica de diversas estrategias. Con el fin de conjugar una serie de factores, en este caso es el tiempo, el espacio, las características, las necesidades particulares, el docente, los propicios pedagógicos, más encaminado a los modelos educativos, entre otros. Por su parte, la evaluación tiene un objetivo de mejorar el desempeño de los estudiantes e identificar sus áreas de oportunidad, a la vez que en un factor impulsa la transformación pedagógica. Este es un seguimiento de los aprendizajes de una metacognición. La planeación y la evaluación se emprenden simultáneamente. Estos vienen de mano, encadenados por partes del mismo proceso. Al planear esta actividad a una situación con el maestro, se piense que acerca de estas formas se plantean diversas consideraciones. En las motivaciones se requiere que el maestro piense acerca de la variedad de formas que un alumno puede aprender en un estatus de aula. Para ello se permitirá plantear actividades más adecuadas a las necesidades de sus alumnos, cada uno atendiendo las necesidades que en este caso se plantea dicho estudiante. ¿Cómo ocurre toda planeación? En este caso, cuando uno ya lo demuestra en la práctica docente, la puesta en práctica en el aula puede diferir en los originalmente planteado. El proceso de enseñanza existen modalidades que desarrollan
un proceso de enseñanza con diversas pues incontingencias. En este caso que el profesor no prevé. El profesor de cualquier institución aspira a que los alumnos de su clase tengan o participen de la manera más óptima. Pero a veces cuando nosotros planeamos lo desarrollado, a veces en las instituciones pues no da a pie a esta situación, porque pues intervienen muchos factores en el cual pues nosotros como docentes no podemos prever lo que va a pasar o aquella situación que está demostrando lo contrario. En este caso la planeación no se hace de acuerdo a lo que ya habíamos confirmado, sino que va o toma otro panorama distinto de lo ya enseñado. El autor Antonic nos presenta y nos comenta que la sola planeación se debe entender como una hoja de ruta en que se hace consciente al docente de los objetivos y aprendizajes que busca en cada sesión situar relativamente distintos los aprendizajes esperados. El proceso que interviene son un fundamento veraz y consciente que debe tener el profesor cuando desarrolla este plan de desarrollo. En las necesidades continuas tenemos lo que es la importancia. ¿Qué debemos hacer cuando debe de haber importancia en nuestras estrategias y planes de desarrollo? Bueno, que queremos que los alumnos resuelvan problemas que aprenden y aprender de base a los errores que en el contexto pues se van desarrollando. Como punto número 2 tenemos que diversificar los contenidos. Las estrategias que nosotros vamos a ocupar para detonar alguna pregunta emblemática, establecer diálogos o juegos de trabajo o proyectos, en este caso los llamados TIC, debemos de darle evolución, debemos de darle un proceso de enseñanza a nuestros alumnos para que puedan desarrollar su trabajo y que bueno, en cierta manera lo puedan construir de manera consciente, eficaz y que no les cueste tanto trabajo. Como punto número 3 tenemos la relación. ¿Cómo debe de ser la relación en los contenidos? Bueno, la relación debe de ser eficaz, debemos de acercar a nuestros alumnos a las áreas del currículum, a fomentar la disciplina de pues orientarlos a leer más, a diversificar temas que no usualmente tenemos en nuestra vida, estar buscando, estar conociendo los contenidos adecuados. Por otra parte tenemos la relación. Debemos tener cierta relación con los contenidos de las asignaturas, como ya lo mencionaba anteriormente. El papel debe de estar mediador por nuestro instructor. En este caso nosotros como docentes debemos de ser mediadores de de cierto tema de nuestros alumnos. Los saberes. Esto previo ante la situación de algún aprendizaje adquirido debe de ser de un aprendizaje adecuado y debemos de tener adecuadamente los saberes en el cual estamos ejerciendo pues algún tema o estamos implementando o dando a desarrollar algún tema importante. La diversidad. ¿Qué quiere decir con la diversidad? Bueno, en el aula la disposición de la diversidad implementa la inclusión de todos los alumnos. El modelar. Lo debemos de hacer con el ejemplo. Esto es muy indispensable para un docente cuando va ejerciendo en su práctica, obviamente vaya la redundancia, la docencia, tiene que modelar con el ejemplo.
La evaluación con los aprendizajes en el aula de la escuela se propician por la posibilidad que los estudiantes desarrollen una postura comprometida de su aprendizaje. De una o de otra manera, la educación para ellos es como una retroalimentación que debemos hacer nosotros como docentes para un aprendizaje significativo. Las estrategias que debemos usar para propiciar la educación deben de ser claras, deben de ser precisas, deben de ser incluyentes para todos los alumnos, y que así se pueda propiciar un tema de debate e incluso introduciéndonos desde primero de primaria hasta sexto, siempre dando la búsqueda, la curiosidad de los aprendizajes, y buscando siempre pues que la enseñanza del docente sea significativa para los alumnos. Podemos hablar que actualmente la evaluación ocupa un lugar protagónico en el proceso educativo para la mejora de los aprendizajes de los estudiantes y la práctica pedagógica. Los estudiantes, especialmente cuando hacen de manera sistemática o articulada esos procesos, las evaluaciones de la práctica, en este caso los docentes, deben de reconocer qué aprendizaje tienen sus alumnos previamente cuando están conociendo el grupo, el tipo de apoyo que se requiere para alcanzar estos aprendizajes esperados está en las nuevas oportunidades del nuevo aprender a aprender. ¿Cómo es eso? Aprender a aprender significa que lo que ya articularmente lo habíamos visto, bueno, le ponemos ejemplo de alguna oración, de alguna tema específico, lo vamos a desarrollar previamente en la vida diaria. Eso pone de ejemplo en los aprendizajes clave para oportunidades oportunas que puedan tener pues nuestros alumnos. El enfoque formativo debe de ser una evaluación pertinente que reconozca las habilidades del cómo aprender y también las dificultades que puedan tener en este caso nuestros alumnos para hacerlo de manera óptima. En pocas palabras, con los resultados de las evaluaciones de los alumnos, obtienen la información necesaria para tomar decisiones acerca de los procesos de aprendizaje. Para crear ayuda para los profesores, en este caso puedan sostener la afinidad de la educación con los alumnos, deben estar propicios a que se haya una variedad de inclusión con todos nuestros alumnos y estrategias afines para demostrar una enseñanza fortiva y explosiva en el momento que detone a la mejor preguntas de enseñanza, que en este caso el docente debe de aplicarlas y debe de concientizar a sus alumnos en que pues deben de saber más sobre los contenidos educativos que se están planteando. Bueno, en este caso esa es mi propuesta de intervención, en el cual me baso en las planeaciones y en la evaluación docente y cómo podemos tomar y retomar estrategias didácticas y plantearlas en nuestro grupo o en nuestro nivel educativo que nos en este caso en algún momento nos puede llegar a retomar, ya tanto a lo mejor en el nivel pues primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, de acuerdo a las currículo que llevaremos, en este caso en la educación primaria. Es evidente que debemos de retomar pues las materias afines que en este caso vienen del nivel de nuestro grupo. En este caso, si habláramos del primero de primaria, citando un ejemplo, hay personitas que vienen del preescolar y que existe deficiencias en algunas
digámoslo así, palabras, vocablos, vocales, para diferenciar palabras con otras. Muchas veces, o la mayoría de las veces, hay chicos que, bueno, no conocen las palabras y que, bueno, llegan a ese nivel y vienen con toda la actitud y toda la disposición de aprender, pero da la casualidad de que, bueno, no se propició una estrategia didáctica buena, desarrollable, para que demuestren ese tipo de aprendizajes dentro del aula. Entonces, nosotros como docentes tenemos que propiciar pues a que se desarrolle una estrategia más efectiva, que demuestre que un alumno, siendo de primer año de primaria, puede desarrollar habilidades para desarrollar pues obviamente lo que es la lectoescritura, las palabras unidas, utilizar tanto el abecedario como las vocales, y propiciar así su desarrollo progresivo hacia el siguiente nivel. Eh, con esto quisiera saber y determinar en dónde va, a dónde encamina nuestro proceso de enseñanza con nuestro proceso de enseñanza como docentes a nuestro futuro, en donde nos encontramos, en este caso en México. No sabemos a ciencia cierta cómo se va a demostrar el desarrollo educativo que pretenden las instituciones y la SEP para desarrollarnos como mentores que desarrollen en los alumnos una estrategia, un plan de vida diferente, y que cada día se estén pues dando apertura para que haya diversificar elementos de los temas emblemáticos, que en este caso podemos hablar sobre la educación. Bueno, esta es mi propuesta, en el cual, bueno, se va desempeñando la educación y la problemática del profesor ante el grupo de, bueno, en este caso en el salón, en el cual va ejerciendo estrategias didácticas que propongan pues un nuevo orden educativo a diferentes niveles. En este caso lo podemos ejemplificar dentro de las aulas, también en espacios de recreación cultural y demás. Por otro lado, tenemos otro de los temas importantes que intervienen, bueno, en este proyecto, que se trata sobre la propuesta orientada hacia los sistemas de gestión de la educación. Bueno, esto en pocas palabras es que en las últimas décadas de la profesión de enseñar se ha visto inmersa en una serie de paradojas que apuntan hacia la experiencia de los directivos docentes a llevar a las instituciones acorde a los requerimientos en el mundo global. Les impone en tensión con la urgencia de sortear día a día y recaer en la escuela, que sin duda presenta realidades problemáticas de la tarea a administrar este tipo de instituciones. La estructura social, bueno, interviene mucho en lo que son el control escolar. Ponemos en claro tres aspectos importantes para la gestión. Por primero de cuentas tenemos una gestión administrativa o financiera. Bueno, esta área es la que se realiza los procesos de apoyo a la gestión académica y la administración de la planta física y los recursos de sus servicios, el manejo y el talento del talento humano, en este caso los que intervienen dentro del plantel, y parte de la financiera, pues parte de su contaduría y de las matrículas que puede ingresar dentro de una institución. Por otro lado, tenemos la gestión de la comunidad. Bueno, esta está referida
Esta está referida a las relaciones de la institución a la comunidad, la participación y la convivencia, la atención educativa y los grupos poblacionales, que son necesidades especiales que pretenden tener en una educación elemental. Por otro lado, tenemos la gestión directiva, que nos habla que se centra en el direccionamiento estratégico o cultural institucional, el clima y el gobierno escolar, además de las relaciones en el entorno. De esta forma es posible que el rector o director organicen, desarrollen y evalúen el funcionamiento general de una institución. Y bueno, por otro lado tenemos lo que es la forma de escalafones dentro de una institución. De acuerdo al artículo 121, la oficina del escalafón de los organismos escolares son, en primera, definir que esas oficinas de escalafón harán parte de una estructura de las secretarías de educación y en las entidades territoriales respectivas a los organismos que hagan a su vez acuerdos establecidos ante la Ley General de Educación. En este caso, como punto número 1, tramitan, conservan y analizan los documentos referentes al escalafón docente. En el punto número 2 menciona que el registro de todos los docentes y directivos están escalafonados en concordancia al Registro Nacional de Docentes. En el 3, el asesorar, sobre todo por parte de la Secretaría de Educación Pública, a los organismos que harán sus veces de directivos docentes o en relación al escalafón docente de la respectiva jurisdicción. Como nivel número 4, tenemos que velar el cumplimiento de las normas sobre el nombramiento del traslado del personal docente en respectiva normatividad y jurisdicción. Y bueno, por último, mencionarles que estos ejemplos, estos pues métodos y estrategias y temas son fundamentales para una institución. En este caso hablamos de la educación básica, la primaria. Son elementales para tener un desarrollo, un entorno eficiente para nuestros alumnos y para nosotros mismos como profesionales. Como conclusión, puedo mencionar que en México, a lo largo de las últimas décadas, el nivel de aprendizaje se ha venido deteriorando. Ha colapsado en políticas educativas, con lo que se ejercen evaluaciones y estrategias de aprendizaje. Para ilustrar lo anterior mencionado, quiero mencionarles algunas cifras de referencia que nos planea, en este caso también Instituto Nacional de la Evaluación para la Educación, que bueno, nos habla que en la última prueba Plan Nacional de la Evaluación de los Aprendizajes, en este caso Planea, aplica por el Instituto Nacional de Registro de Educación 1.626.135 niños del sexto año de primaria, correspondiente a 76.990 escuelas de sector público y particular de nuestro entorno, de nuestro país, tanto oficiales como particulares. Les mencionaba la educación básica en estos tres campos, lo que fue lengua, comunicación, matemáticas, y en el conocimiento de lectura se ve reflejado conceptos que cabe mencionar, que van sobresalientes. Se llevó a cabo en el mes de junio del 2018. Los resultados fueron, como se podría decir, como se esperaba. En el caso de la lectura, de la lectoescritura y la comunicación, el grado fue de insuficiente, el porcentaje fue de 49%, mientras que el grado elemental
fue de 36% y en el satisfactorio fue de un 15%. Las medidas que se proponen en el mandato de López Obrador en lo que se refiere a la economía y al combate a la corrupción han sido privilegiadas como prioritarias y puede ser viable en este aspecto. De hecho, pues en lo personal se me hace lógico que se acuda a una resolución sobre la economía de nuestro país, pero estamos dejando por abajo al desarrollo de la educación. El gobierno deberá ser muy cuidadoso, ya que no podemos entender que el desarrollo, si no está enfocado en la realidad educativa, el país puede tomar medidas catastróficas y de carácter y pueden ser de carácter urgente. El reto en cierta manera es enorme. No puede dejarse a un lado la educación para que después, bajo la tutela de educadores de escritorio, tomen pues toda, eh, toda, todo retomen todo el desarrollo educativo del plantel y en el cual las evaluaciones se determinen como si los alumnos no tienen una educación propicia que desarrollen habilidades conceptuales, habilidades en el desarrollo matemático, lectura, escritura, comprensión lectora y demás. Estas instituciones lo que hacen junto con docentes que, como ya lo he mencionado, de escritorio, pasen a los niños a niveles de grado superior cuando se hace o se tiene mucha escasez de conocimiento. Debemos reflexionar que en nosotros mismos está la capacitación, la preparación para que los niños de nuestro futuro pues tengan un porvenir favorable. Bueno, mi, esto fue mi proyecto, espero que les haya gustado. Me gustaría saber más sobre la educación a distintos niveles. Mi enfoque educativo va desarrollado para que los educadores y nosotros como educadores pues tengamos una habilidad, estemos orientados a proponer nuevas estrategias didácticas que propicien el conocimiento temprano de nuestros alumnos y que en nuestro futuro y el futuro de México pues se distinga en un nivel, lo podamos poner así, satisfactorio. Les agradezco. Les agradezco a la audiencia, a mi docente, la licenciada Astrid Ivonne Sala Santiago, por haber sido mi mentora en este proyecto y nos vemos en la próxima.